¿verdad? Linda Escherichia coli. La manipulada, la recontra estudiada Escherichia coli. Muchas especies animales se ven afectadas por esto. Hay muchos tipos de Escherichia coli que se han clasificado en base a los mecanismos que tienen para poder generar daño, y así tenemos las ETEC, las EPEC, ¿ya? La vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Pueden presentarse, como ya dije, dependiendo del mecanismo de patogenicidad, puede afectar a diferentes sistemas corporales, por ejemplo el digestivo, causando enteritis, ¿sí? Pueden ser sistémicas, pueden ser pulmonares, ¿ya? Entonces tenemos diferentes tipos de presentaciones clínicas asociados a ciertos serotipos específicos de Escherichia coli. A nivel de la medicina veterinaria, es una de las principales causas de cuadros gastrointestinales de animales neonatales, ¿sí? Animales muy jóvenes, de especies mayores como terneros, lechones, y animales en general, pero jóvenes, ¿ya? Y tenemos entonces la importancia económica asociada a una disminución en el crecimiento y a la mortalidad y enfermedad que causa esta misma patología. Fue descubierta en el año 1885 por Theodor Escherich. Entonces de ahí viene, por supuesto, el nombre de esta patología. Fue descubierta por era un pediatra alemán y lo descubrió en las deposiciones de los niños. Pensaron inicialmente que era una bacteria saprófita que vivía a nivel intestinal y que no causaba ningún mal, pero poco a poco se dieron cuenta de que había ciertas cepas específicas que sí lograban causar alteraciones en personas y en animales también, ¿ya? En la medicina veterinaria se dieron cuenta principalmente de esto por brotes de diarreas tanto en terneros como en lechones. Pudo ser aislada entonces en pacientes muy cachorritos que cursaban con cuadros septicémicos, y también puede ser aislada en aves que presentaba un cuadro más de tipo respiratorio. ¿Quién de esta foto es el doctor Theodor Escherich? El del bigote, sí. Hay varios con bigote, ¿eh? Pero el mostacho Igual tiene un mostacho, ¿no? Pero Y igual tiene un mostacho. era moda. No, pero que está mirando la cámara. Ese. Sí, él es el doctor. Se nota. Se nota que está diciendo todo esto, le enseñé yo. Buen bigote. Tiene el aura de descubridor de Escherichia coli. Además que tapara como si estuviera dando aura de descubridor. Bueno, coli es una bacteria gram negativa, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la detección de gram, se ve un color rosadito. Ahora que el profe experto en detección de gram. Oiga, che, ¿por qué? ¿Por qué la lógica detrás de la detección de gram? No ¿Con la pared? Sí, claro, igual decía, con pared, ok, se tiñe, sin pared no se tiñe. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Los vertidos. La tinción se hace con 4... ¿Qué más? ¿Qué va la lata esto? Se hace con 4 productos, da lo mismo. Los primeros 2 son... se meten dentro de todas las bacterias y se asocian y hacen una molécula mucho más grande. Entonces después le metes alcohol en la tinción. Y el alcohol hace que... como que limpia la tinción de todas las bacterias. Sin embargo, cuando la bacteria tiene una pared gruesa, el alcohol no logra sacar la tinción dentro de la bacteria. Digamos, si eres gram negativa, es decir, no tienes una pared gruesa, la tinción sale rápido. Pero si tienes una pared gruesa, la tinción no sale. Y por eso queda teñida como gram positivo. Y por eso la gram negativa. La descripción de la pared y sin pared. Claro, porque sí cumple esa función de que no se salga la... Claro. Pero igual se puede salir, todo depende de tu técnica de tinción. Son 30 segundos con alcohol. A mí se me descascaraba la cosita. Pero me Y se da... caía. Yo no sé, yo lo primero que veo aquí es me cae mancha.
Ya, salgamos de ahí y volvamos a la enfermedad infecciosa. Con respecto a la microbiología de esto, es un elemento móvil, es un anaerobio facultativo, fermentador de lactosa, lo que permite identificarlo cuando haces cultivos. Pertenece de nuevo también a la familia de las Enterobacteriaceae, por tanto produce patologías entéricas. Es un habitante normal de la mayoría de mamíferos y también de aves a nivel gastrointestinal, por tanto detectarlo no es atribuible necesariamente al cuadro mismo. Algunas cepas han adquirido genes de virulencia, por tanto tienen la capacidad ahora de provocar enfermedad y también han adquirido genes de resistencia, por tanto también tienen la capacidad de resistir algunos elementos medicamentosos como los antibióticos. Son expertas para transmitirse información a estos bichos. ¿Ya? Y bueno, forman estas colonias blanquecinas o rosáceas, si quieres, en la superficie. ¿Ya? Aquí tenemos las siglas, ¿sí? ETEC es la enterotoxigénica, EPEC es la enteropatogénica, la EC con una H entre medio es la enterohemorrágica, ¿sí? Y así sucesivamente. La EPEC y la ETEC son por lejos las más mencionadas. ¿Ya? ¿Cuál solo? Las dos primeras. ¿Esas dos preguntas? Es probable. Mira, me gusta harto la EPEC porque tiene este efecto bien zoonótico, bien característico. ¿Ya? Pero no es la única. ¿Okay? Factores de virulencia. Tiene ciertas toxinas que le permiten generar los daños a los cuales se le asocia, ¿ya? Por ejemplo, las fimbrias, que permiten la adherencia a nivel intestinal y por tanto es características de la GT y permite fijarse y resistir al peristaltismo intestinal y por tanto eso le da la característica invasora que tiene. La producción de toxinas, tenemos las estables al calor, las lábiles al calor, ¿sí? Que van a producir diferentes elementos para generar daño, ¿ya? Las chigatoxinas, que son estos dos ejemplos de acá, generan daño a nivel endotelial y por tanto se le atribuye al daño vascular, a las hemorragias que pueden causar las infecciones con esta patología, con esta bacteria. Los lipopolisacáridos y plásmidos de virulencia, que este es el mecanismo con el cual esta bacteria se transmite información y permite, a su vez, volverse, por ejemplo, más resistente o volverse más patogénica. Si se transmiten estos plásmidos a Escherichia coli, que es apatógena, o sea, una bacteria comensal, podrías comenzar con una secuencia de bacterias ahora patógenas. De nuevo, ya les dije, la distribución de todas las bacterias que vamos a ver hoy es mundial y afectan a animales y a humanos, ¿ya? Va a estar más presente en aquellos países que tienen alta producción de las especies que sirven o que generalmente están infectadas por esta bacteria. Y al igual que la bacteria anterior, y que la mayoría, los animales más jóvenes son más vulnerables a desarrollar la infección, ¿ya? Presente en todos los continentes, las altas densidades son relevantes para su presencia y es importante también en salud pública, particularmente ciertas cepas, porque se transmiten hacia las personas con mayor facilidad, principalmente por el consumo de alimentos contaminados, ¿ya? Aquí se pone de ejemplo carne molida, que les gusta comer cruda a ciertas personas, que me acabo de descubrir, vegetales crudos y lácteos, ¿ya? Especies domésticas afectadas por estas Escherichia coli, están las diferentes especies y están las presentaciones que suelen presentarse con mayor frecuencia. La mayoría de estas especies suele presentar diarreas, ¿sí? La gran mayoría. Hay dos grandes excepciones, la de las aves, que suelen tener presentación de tipo pulmonar de nuevo, o de sacos aéreos, ¿sí? Y en el caso de los porcinos, que si bien puedes tener diarrea, sobre todo post-destete, hay otro cuadro que se llama la enfermedad del edema, ¿sí? Creo que les puse una imagen. No, esta es una... ¿qué es esto? Conejo. Conejo.
¿cierto? Que está con un cuadro diarreico asociado a esta patología. Las diarreas en los conejos son fulminantes. Son súper sensibles gastrointestinalmente. Si les da diarrea y se mueren. Oh, no, ¿qué es la cosa más adelante? Método de transmisión, al igual que el anterior, principalmente es fecal oral. ¿Ya? También se describe vertical o por fomites, ¿ya? Que incluso podría considerarse el agua o el alimento contaminado como este tipo de propagación. Factores de riesgo, los mismos de antes, alta concentración, factores ambientales tipo humedad, fallas en la higiene, eventos estresantes, ¿cierto? Como el cambio de dieta, como la separación de la madre, como el transporte, las coinfecciones. Una cosa bien particular es la falta de calostro adecuado en los animales más jóvenes, lo hace extremadamente susceptible a esta enfermedad. Y el uso excesivo de antibióticos. ¿Por qué podría ser el uso excesivo de antibióticos un factor de riesgo? ¿Ya? ¿Por qué más? Por la bacteria normal o la flora normal. Ya. Lo eliminas. Eso. Arma bien tu idea. Eliminas entonces la microbiota normal intestinal. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? No. Tiene un nombre específico. ¿No era qué? ¿No era qué? No. Sí, usted dijo algo. ¿Qué dijo? Tenía la fe. Se llama disbiosis. Disbiosis. ¿Ya? No solo disbiosis, tienes que decir que es disbiosis intestinal. ¿Ya? Pero se refiere Disbiosis se refiere a la muerte de la microbiota. En realidad, más que la muerte, hablas de un cambio poblacional. ¿Sí? Si antes tenías la bacteria A, B y C en tu microbiota, ahora tienes a la C, a la D y a la H. ¿Ya? Entonces el antibiótico con B. Muy bien. No sé qué lado de eso que me la valen. ¿Ya? Entonces, más allá de la resistencia, en realidad aquí lo que hace alusión es a la disbiosis. Si yo tengo bacterias saprófitas adecuadas a nivel intestinal, van a evitar la colonización de bacterias patógenas. Si yo no tengo mis bacterias benéficas y existe el nicho, ¿cierto?, que es mi intestino, fácilmente va a ser colonizado por otras bacterias y tengo mayor propensión a enfermar. ¿Ya? Así que esa es la lógica detrás del exceso de antibióticos. Sí que tenía la imagen, parece que no. Con respecto a la patogenia, ya dijimos que el ingreso va a ser principalmente vía oral por el consumo de alimentos contaminados. En el intestino algunas cebas poseen una estructura denominada fimbrias, ¿sí?, que les permite adherirse entonces a las células dianas. Sin una buena inmunidad pasiva, los neonatos son los más susceptibles, ¿cierto? Pensando principalmente de inmunoglobulinas a nivel intestinales. Y es acá, una vez adherida a la pared intestinal, donde se empiezan a producir ciertas toxinas que se les va a asociar la facilidad de colonizar entonces estos tejidos y también la atribución de los signos clínicos que vamos a observar. Por ejemplo, las GTEC producen enterotoxinas termolábil y termoestable, lo que va a aumentar la secreción de agua y electrolitos y por tanto voy a tener una diarrea de tipo secretora, bien abundante, bien acuosa, ¿ya? Las GPEC destruyen las microbiosidades intestinales, por tanto voy a tener mala absorción y por tanto esa mala absorción se va a traducir en una diarrea de tipo osmótica, es decir, los nutrientes que están a nivel intestinal van a traer agua y de nuevo voy a tener una diarrea bastante acuosa, ¿ya? Son dos mecanismos de generar diarrea, pero que se desarrollan de una forma diferente. Podría eventualmente tener una diseminación sistémica, atravesar la mucosa, ingresar al torrente sanguíneo, causar la septicemia, especialmente a nivel de neonatos y comprometer la sobrevida de sus pacientes. En aves, el recorrido es distinto. Recuerden que es una presentación principalmente a nivel pulmonar y recuerden que en cerdos hay una presentación que no tiene nada que ver con la diarrea, sino que es una patología que produce edemas, ¿ya? Sobre todo faciales. Espero haber incluido una imagen, según yo lo hice. Así que vamos a ver.
A nivel de necropsia, vamos a ver que el intestino se va a ver dilatado, vamos a tener contenido gastrointestinal en su interior de tipo amarillento, gases en las asas intestinales. Aquellos animales que sufran septicemia, vamos a tener cuadros de microhemorragias tipo petequias en la serosa de diferentes órganos. Aquí está el edema del mesocolon, de los párpados y de la laringe, ya en el caso de los porcinos. Y en ave, que dijimos que era una presentación de tipo más respiratorio. ¿Ya? Creo que... Bien, aquí vamos. Entonces, esto es un cerdo al cual se le retiró los músculos abdominales y podemos ver la evidencia entonces de este trastorno inflamatorio a nivel intestinal, ¿cierto? Edematoso, congestivo. Esto es, ¿qué es? ¿Placenta? No. ¿No? A ver, veamos la luz. ¿Qué es esa cuestión de ahí? Está desollado. ¿O no? ¿Qué es? ¿La piel? ¿No hay mesenterio? Mesenterio, no es el mesenterio. Mesenterio es como grasita. No, ¿No tiene vista de nada? Eso es. Estómago. Sí. Pero no tiene como diversidad. No, pues el estómago no tiene diversidad. Estás pensando que se han comido. Sí, tal vez sí. Sí, esto es monogástrico. El estómago monogástrico es liso. Sí. Deja de hacerlo comer. No todo el tiempo. Entonces, pero si es lo mismo que el estómago de un perro, o de nosotros, bueno, tampoco es Pero nunca he visto una persona que un cerdo le abierto el estómago. ¿No? Bueno, cuando cambié se lo tapó. sí, no, es verdad. ¿Por qué quiero dejar la Abajo de mano los botones no seca? puede cambiar. Bueno, esto está abierto, ¿cierto? Lo abrieron, el estómago está expuesto hasta la mucosa interna del estómago. ¿Qué les llama la atención de ese estómago? En los colores rojizos. ¿Dónde? Ya, ¿qué ves ahí? Rojo. ¿Qué será eso rojo? Perfecto. Son petequias, lo que describimos en los párrafos anteriores. Son cuadros de hemorragia presentes a nivel estomacal. Y esto se le atribuye, o la causa de esto es la infección con la bacteria. ¿Lo de arriba no es qué? No. Pero no hacen eso. No. Se comió un cerdo. Esto de acá, así como que están haciendo un cerdo aquí, ¿no? Sí, Con los ojitos cerrados. pero el estómago más grande que la cabeza. Pero es que este cerdo se comió un cerdo. No. Esto debe ser un esfínter, ¿verdad? Podría ser cardias o podría ser... Sí, no, pero es la forma caprichosa más que la tenemos. Pero no cerdo. Pero igual lo vi. Sigamos. Signos clínicos, dependiendo de la especie y de la edad, vamos a tener diferentes signos clínicos, pero ya sabemos que lo principal es un cuadro gastrointestinal. Eso es lo principal. ¿Sí? Con las dos grandes excepciones, en el caso de las aves y en el caso de los cerdos. Y esto es lo que les quería mostrar. Muy bien, dame. Un estudiante veterinario un sábado por la noche, ¿no? ¿O no? ¿Domingo en la mañana? Un viernes por la noche. O un sábado en la mañana. Bueno, fin de semana. Esperemos que fin de semana. ¿Ya? Inapetente, con párpados inflamados, con descoordinación. Yo he visto varios estudiantes así. ¿Cierto? Yo, ¿Tú qué? yo, Ah, ya, pero por otra cosa. Ok, esperemos. El lunes, muchachos, por favor. ¿Y esto de hasta acá qué será? Diarrea. Exactamente. ¿Sí? Estas son diarreas. Tenemos ahí la bilis y la papa. Qué rico. ¿Ya? Son el contenido gastrointestinal de cerditos. Sí, bastante apetitoso.
¿Ya? Como huesillo más. Pero para que dimensionen No, o sí. cómo está defecando ese animal. El punto. Agua, ¿sí? Sanguinolenta o no sanguinolenta, pero es agua, está defecando Bueno, agua, Agüita. ¿sí? ¿Cómo que se llamaba eso? ¿Alguna vez? ¿Qué cosa? La forma de como cuando se lleva ¿Cuándo qué pasó? cuando se lleva con agua. Que sería como que a veces con sangre y la... ¿Pero te refieres al agua o te refieres a sangre? no, la diarrea acuosa. ¿Acuosa? Diarrea acuosa, ¿tiene un nombre? Acuatorrea. Que antes me preguntó, pero nunca me dejó la respuesta. No, tú estás hablando de otra cosa. Pero el chico está preguntando cómo se llamaría una diarrea acuosa. Lo que pasa es que yo no sé si te refieres a algo que expliqué hace poco. ¿Sabes qué es eso? ¿Ah? No conozco un término específico para diarrea acuosa. ¿Sí? No sé si tiene relación con lo que voy a decir ahora, pero hace poco les hablé de diferentes mecanismos para producir diarreas de tipo acuosa, muy, muy abundantes. Pero no es un término específico para describir diarreas líquidas. Ya. No conozco un término de verdad que se refiere exclusivamente a eso. No hay un término de diarrea acuosa. Se define Que yo como- conozca, no. No, se define como diarrea No sé, acuosa o cuando diarrea era muy aguda. aburrido. O es porque tengo que aprendérmela. Ya, muchas gracias. Hola, Elvis. Diagnósticos diferenciales, entonces, también es importante que los manejen y principalmente se va a relacionar con cuadros que causen diarrea. Entonces, ya conocen la patología causada por la coli y la que vimos anteriormente podrían ser perfectamente diagnósticos diferenciales una de la otra. ¿Sí? Diagnóstico, partimos por un diagnóstico clínico en base a los signos que presente el paciente. Me avisó a mi esposa que la Leo se quedó en coordinación. Sí, yo creo. 5:40, 5:50. Ya, entonces los signos clínicos van a ser lo que hemos conversado ya, ¿verdad? Un cuadro gastrointestinal principalmente, con una diarrea bastante acuosa y asociado a factores de riesgo, ¿sí? Una mala higiene, un mal manejo, animales muy jóvenes, que hayan tomado poco calostro o un calostro de mala calidad, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante cultivo principalmente, y para eso vamos a elegir de nuevo muestras fecales a nivel de contenido intestinal. En aquellos animales adultos podríamos tomar muestras de leche, pensando en cuadros de mastitis, ¿ya? Usarlo. Ciertos órganos, si tenemos presentación de tipo sistémica, Por aquí. vaso, el hígado, por Era porque ejemplo. éramos muchos. A diferencia de la salmonela, la Escherichia coli crece en donde sea, ¿ya? Así que aquí no es necesario tener medios complejos, sino que una gama conqui, por ejemplo, donde vamos a observar estas colonias rosaditas que vimos en la imagen anterior, ¿ya? La gracia del cultivo es que me permite hacer un antibiograma, demostrar por otro lado la presencia de la Escherichia y hacer este antibiograma para poder después proponer un tratamiento, ¿ya? Igual podemos hacer un PCR, y la ventaja del PCR, de nuevo, es que me permite identificar exactamente el serotipo, ¿verdad? El patotipo de la bacteria para así hacerle frente con mejores herramientas, ¿ya? Y la serología también, nuevamente, podría ser más que nada para hacer vigilancia poblacional, más que para identificar casos agudos, ¿ya? Se fue horrible. Este era un esquema que nos permitía decidir cómo diagnosticar la Escherichia coli, ¿ya? Y tengo otro parecido con respecto a los signos clínicos, me parece. ¿Ya? Pero, bueno, habla de si es que tiene signos clínicos compatibles con diarrea producidas por la Escherichia. Pregunta si es que tenemos alguna comorbilidad con colibacilosis.
o si fue el post, bueno, no me acuerdo lo que era esto. Me parece que es post destete, ¿ya? Y aquí te ponen las fechas, entonces dependiendo de esto vas a poder elegir ciertas muestras, por ejemplo, intestinos de cerdos muertos, ¿verdad? Muestras fecales o trulados rectales, para poder realizar los métodos de diagnóstico. ¿Ya? Pero son esquemas que te permiten decidir cuándo y cómo y con qué realizar ciertos procedimientos. ¿Ya? Esa es la gracia de este esquema. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a tratar? La respuesta a esto, como ya les dije, es principalmente con el antibiograma, ¿verdad? Dependiendo de lo que me reporte el antibiograma, debería ser el antibiótico que yo vaya a preferir. Sobre todo con la coli, porque la coli tiene muchas herramientas para traspasarse genes de resistencia, así que aquí sobre todo hay que tener precaución, ¿ya? Y también mantener los tiempos de uso de los medicamentos adecuados, ¿ya? Una buena adherencia al tratamiento. Entonces, solo si hay signos sistémicos, si es solo una gastroenteritis, en teoría no se justificaría el uso de antibióticos, a menos que estemos en animales extremadamente jóvenes donde una diarrea puede causar la muerte. ¿Qué antibióticos se suelen utilizar? Normalmente, insisto, respaldados por un antibiograma, enrofloxacina, amoxicilina, propenicol y la sulfatilmetropin que se usaba anteriormente igual, ¿ya? Evitar el uso indiscriminado, ya sabemos que es una bacteria que tiene herramientas de resistencia, y las terapias de soporte que ya hemos dicho, ¿ya? El manejo del brote es el mismo del anterior, ¿ya? Así que pueden completarlo así. Prevención, la vacunación no reemplaza la higiene, ¿ya? Podemos utilizar ciertas vacunas, sobre todo en porcinos, que frente a eventos sumamente estresantes como es el destete. De hecho, hay un cuadro que se llama literalmente diarrea post-destete, causada por la Escherichia coli. Entonces existen vacunas para prevenir eso, ¿ya? Particularmente en esa etapa, pero se asocia a eventos de estrés. Entonces, dependiendo de la especie, vamos a tener disponible o no ciertas vacunas para hacer frente al patotipo específico de Escherichia coli que esté causando el trastorno. En aves no tenemos vacunas de rutina. Y una forma muy interesante de proteger al grupo de mayor riesgo, que son los neonatos, es la inmunización de la madre y favorecer una buena lactación de los neonatos en las etapas iniciales para que puedan ser provistos de una buena cantidad de calostro y de los anticuerpos que eso trae. Y de esa forma también disminuimos el riesgo de infección, ¿ya? El manejo, higiene, alimentación, el uso del calostro, mantener un ambiente con una buena temperatura, humedad y ventilación. La ventilación es importante. Y en cuanto a los humanos, minimizar el estrés, la manipulación de los neonatos ayudará también a que estos tengan una mejor respuesta en caso de que se vean enfrentados a la bacteria. Entonces, en cuanto a la zoonosis, algunas cepas de la coli son zoonóticas, no todas. Y las que son zoonóticas producen estas toxinas chicas que tienen los efectos que se veían en las diapositivas anteriores. Animales, especialmente normalmente jóvenes, actúan como reservorio. La enfermedad en humanos se adquiere por transmisión indirecta, principalmente por el consumo de alimentos, ¿ya? Carne, leche, verduras, jugos o aguas sin tratar, o sea, no potables, ¿ya? Esas serían las fuentes de contagio. Listeria. Les pongo listeria y les pongo embutidos ahí. ¿Por qué será? ¿Sí? La carne propia. Sí, por carne, pero listeria tiene una particularidad porque salmonella en carne, Escherichia coli en carne, pero la listeria... Y por los restos, ¿no? Sí, pero no tiene que ver con los ingredientes. Tiene que ver con... ¿Cómo conservan ustedes las carnes? Los embutidos. ¿La temperatura? El refri. En el refri, ¿verdad? Sí, no congelados, sino que a una baja temperatura. Y a ella le gusta la... A ella le gusta que la azoten. Definitivamente. Sí, soy. Miren, esto pasó este año, en agosto.
¿Ya? Me abuso. Listeria, ¿sí? Pasó hace poquito. Sacaron del consumo un lote de salmón ahumado, ya que presentaba carga de listeria, estaba infectada con listeria. La marca china. La... No, es el con... No, si era esta. Quizás había otra igual, pero al menos acá se reportaba. Sí. No que era con... Yo había leído con H. Puede que haya otra, pero al menos yo vi esa marca. Es que hay una hace poco igual hubo parecida, pero con marca extranjera, ¿no? Ya. Entonces, estas enfermedades la causa, por supuesto, listeria, particularmente listeria monocitógenes, afecta a animales domésticos y silvestres y a las personas. Es una zoonosis, al igual que todas las que estamos viendo hoy día. Se presenta comúnmente como, y este es lo complejo, cuadros neurológicos, encefalitis, septicemia en neonatos, abortos en especies gestantes, sobre todo rumiantes, sobre todo ovinos, e infecciones graves en humanos. De nuevo, signos neurológicos, ¿ya? Así que, a diferencia de las dos que vimos anteriores, donde está bien, pasáis por un cuadro de deshidratación, pasáis por una diarrea relativamente compleja, no es lo mismo una diarrea que una meningitis, son dos elementos completamente diferentes, ¿ya? Septicemia es un cuadro, bueno, en realidad septicemia literalmente es bacteria en sangre, ¿ya? Pero entonces significa que tu bacteria va a llegar a cualquier órgano que la tienes a nivel sistémico, ¿ya? Esta bacteria se utilizó, porque vi la foto de un conejo, esta se utilizó como para erradicar los conejos, ¿no? ¿Sí? Listeria, yo sé de un virus que se usó para... Yo sé de un virus que es que tenía como la misma imagen de la... No sé, como que le afectaba a los ojos. Sí, eso es un virus. Se llama... Era algo como... algo. Ya no, pero era eso, ¿no? Sí, pero no, ese era un virus, no es una bacteria. Y si los dejas ciegos, se mueren de hambre. O los cazan. Qué malo. No eran los cazadores, eran los de la forestal. No, qué malo que no. Ah, sí. Sí. Pero prefiero mil veces que los cacen y se los coman a que los maten por matarlos. Yo también. ¿Cómo le pones? Entonces, ¿permiso? Listeria se asocia a las especies rumiantes, ¿ya? Sobre todo ovejas y vacas lecheras. Estos animales se suelen infectar al consumir ensilaje mal fermentado, mal cuidado. Así que ese es el principal medio de ingreso a estas especies, ¿ya? Y se asocia a pérdidas productivas. Estamos viendo animales que mueren, ¿cierto? Animales que padecen abortos y animales que, que tienen que ser tratados, entonces requiere de inversión, ¿ya? Aquí, por si acaso, hay gente que no conozca lo que es un silo. ¿Sabes lo que es un silo? ¿Han visto un silo alguna vez? ¿Sí? Puede haber un no, así que quise poner estas imágenes para... ¿Más pelo gigante? Me gusta. Me gusta la definición. Yo no sabía que era mi universidad. Después supe que era. Ya. Bueno, son delicados, ¿ah? Estas cuestiones se agarran temperatura. Claro, sí, el manejo. Y que no sé, un animal, un ave, se para encima y picotee, se te mete el agua. Con nuestro hermano y todos, nuestro hermano íbamos a saltar eso. Ah, una práctica. Con esto los pájaros. Pero me salí Una para vez me hicimos que poner la cabeza con las patas hacia otro arriba en una fila de dos cuando bolas. jugué una. ¿Qué cosa? Ah, pero entre medio. Sí, pues, pero su cabeza quedó hacia abajo. Otra no. Tuvimos que llamar a mi papá y nos retaron. Chuta. Complejo eso.
Sí. Ya. Con respecto a la salud pública, esta enfermedad es crítica. ¿Ya? A diferencia de las otras que son graves, sí, hay que sacar, pero esta enfermedad es compleja. ¿Ya? Entonces es una enfermedad zoonótica grave, transmitida por alimentos, y causa, como ya dijimos, signos clínicos complejos. Embarazadas tienen riesgo de aborto, los neonatos y los ancianos son poblaciones de bastante riesgo, y por supuesto también los inmunocomprometidos. Esto que les decía, es una de las pocas bacterias que puede crecer a 4 grados Celsius. Ojo, piojo. Ojo, piojo. Vale. ¿Ya? Nosotros usamos el refrigerador para conservar los alimentos. Porque las bacterias en general, si bien la refrigeración no las suele matar, sí las detiene, ¿claro? Exacto. Crecen lento, muy, muy lento. Bueno, listeria no. ¿Sería un método de debilitación de la bacteria? ¿De listeria? No. ¿En general? Sí. Sí, sí. Es otro el término que se utiliza. Me acordaré. Pero lo importante es que a la listeria no le pasa nada. ¿Ya? A ella le gusta que la azoten. Con los 4 grados Celsius. Le da lo mismo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y es por eso que es una bacteria de tanta importancia en la producción animal, productos cárnicos. ¿Ya? Porque la refrigeración hace que la bacteria siga creciendo igual, vas a tener alta carga bacteriana en tus alimentos, te los vas a consumir y te vas a infectar. ¿Esta imagen? Por esa imagen le decía. Ya. Se descubrió primeramente en conejos, ¿sí? Y producía cuadros típicos de tuberculosis. En este ejemplo se ve una lesión ocular, pero en realidad esto podía pasar en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? Pero solamente es el dato del conejo. Pero ¿y si afectaba a los miembros? ¿Sí? Ay, conejo también. A varias especies. Pero en producción y en salud pública son las especies de interés. Pero afecta a varias especies. También silvestres. ¿Ya? Bueno, pasó por cambio de nombre en honor a Joseph Lister, que en realidad no tiene que ver con el descubrimiento, sino que tiene que ver con la antisepsia quirúrgica. Desconozco el fondo de aquello. Se reconoce como un patógeno que afectaba a personas en el año 29, 3 años después de su descubrimiento. Y en los 80 se comprendió su importancia como patógeno transmitido por alimentos. O sea, desde que se descubrió, desde que se dieron cuenta que afectaba a personas recién, más de 40 años después, casi 40, 50, casi 50, se dieron cuenta que eran los alimentos y de hecho una importante fuente de contagio. Cambiamos de familia, ahora estamos con la Listeriaceae. Son gram positivos, son cortos, móviles de temperatura ambiente, no esporulados. No hemos vuelto a ver ningún otro esporulado desde que vimos el anterior, pero lo recuerdo. Anaerobios facultativos, crecen en un gran rango de temperatura, incluso la refrigeración. No lo congelado, no confundir. ¿Ya? Por ahí un verdadero y falso. Para un grupo, la histeria crece bajo congelación. Pero caerán. Lo juro. Caerán. Son ubicuos, ¿cierto? Están en diferentes partes. Y es una especie de interés, tenemos dos, pero la monocitógenes es por lejos la más relevante. ¿Ya? Hay otra que afecta a rumiantes, pero es menos patogénica y hasta donde sé no se ha descrito como zoonótica. ¿Ya? Pero la listeria monocitógenes es por lejos la más relevante. Esto es un esquema para que sepan dónde ubicar a las dos especies patógenas. Características microbiológicas.
Crecen en medios como el agar-sangre, ¿ya? Produce una hemólisis débil, pero me parece que es una beta-hemólisis, de todas formas. Móvil de temperatura ambiente, ya lo dijimos, resistente a condiciones adversas, incluido el frío, incluida la sal. Entonces, salar alimentos también es riesgoso. ¿Sí? Hay métodos de preservación de alimentos en base a salar. No sería efectivo para controlar esta bacteria. Y tenemos diferentes métodos de factores de virulencia asociados a la producción de ciertas toxinas. ¿Ya? Y cada una de estas toxinas va a favorecer por un lado, su sobrevida, pero por otro lado, su presentación clínica. ¿Ya? Por ejemplo, listerosina les sirve para formar poros, y de esos poros les permiten escapar del fagosoma y por tanto poder sobrevivir a nivel intracelular. Y sobreviviendo a nivel intracelular no va a ser detectado fácilmente por el sistema inmune. Ese es el mecanismo de resistencia. ¿Ya? A es lo que le permite producir columnas de actina, se adosan en la parte del polo caudal y de esa forma le permiten desplazarse dentro de la propia célula, le dan una especie de movilidad. ¿Ya? Entonces, tiene diferentes elementos que le permiten subsistir dentro de diferentes células. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo. Llega Listeria, es fagocitada, esta célula quiso que ingresara la fagocita, pero dentro del fagosoma logra escapar. Luego prolifera, luego de su proliferación empieza a inducir estas colas de actina para desplazarse por entre medio de la célula y eventualmente poder también aprovecharse de las uniones celulares para infectar a otras células. ¿Ya? O simplemente ser. Nuevamente es de distribución mundial, es ubicua, está en muchas partes, en muchas superficies, en suelo, en vegetales, en material fecal, ¿ya? Bueno, es importante, climas de temperatura frío suele estar más presente Listeria, ¿ya? Así que en teoría podría estar más presente en esa clase de ambiente, ¿ya? Pero no quita que pueda estar también presente en otra clase de clima. Especies afectadas, rumiantes, cerdos, aves, de los ejemplos que hemos visto, las partes más domésticas, ¿verdad? Vimos un ejemplo de conejo, así que también deben considerar a los animales silvestres, y cuando decimos rumiantes también deben considerar a los rumiantes silvestres, ¿ya? Encefalitis, abortos, septicemia en lechones, pero raro. En perros y gatos es infrecuente, no conozco ningún caso de listeria en animales menores. Pero lo más importante quizás es el hecho de la zoonosis que produce también en personas. La presentación clínica de tratamiento. Tiene la capacidad de atravesar la membrana hematoencefálica y por eso produce meningitis. ¿Ya? Es una bacteria que produce una toxina que le permite traspasar esta membrana y colonizar ese tejido. ¿Ya? En ovejas, la forma nerviosa es característica de presentación estacional, ¿ya? Climas más fríos. Y la presentación clínica de eso, si bien esto es una cabra, es esta. Suelen tener como el cuello ladeado. Esa es la presentación clínica que suele observar. Y por supuesto también los abortos, ¿ya? Listeria causa abortos también. Transmisión, principalmente horizontal, ingresa por el consumo de alimentos contaminados, como ya vimos. Esto es el silaje mal fermentado o enmohecido, ¿verdad? Contacto con el ambiente contaminado, ya sea suelo, agua, cascada, comida también contaminada. Vertical, transplacentaria, sobre todo asociado a abortos, pero también se llaman mortinatos. Estos animales, nacen muertos o que mueren al poco tiempo de haber nacido. Factores de riesgo, el consumo de ensilaje con un pH alto, sobre 5. Animales estresados, ya dijimos que la inmunosupresión es crucial y es crítica para la propensión o la vulnerabilidad para infectarse con diferentes microorganismos. La densidad animal, ya lo dijimos, y en humanos el consumo de alimentos refrigerados contaminados. Bueno, refrigerados o no refrigerados, ¿cierto?
contaminados. Pero por alguna razón el hecho de estar refrigerados nos da como una cierta seguridad, que en este caso es falsa. ¿En humedales puede haber el misterio? ¿Perdón? En humedales. Si tienes a un animal que lo disemine por ahí, sí, la humedad le va a favorecer. Pero no es que sea un ambiente como característico de... Si tienes una alta carga de rumiantes ahí, podría ser. Entonces, infección suele comenzar por la ingesta oral, ¿sí? Estamos pensando en una oveja, por ejemplo, que comió silo infectado. Sobrevive a la acidez gástrica, se adhiere a nivel intestinal, permeabiliza e ingresa con estas toxinas, penetra a nivel del epitelio y se disemina de forma sistémica, ya sea vía linfática o vía hematógena. Ya, a nivel intracelular, sabemos que puede sobrevivir intracelular, evitando el fagosoma y desplazándose dentro de la célula, ¿cierto? Con las colas activas. Órganos diana, cerebro, principalmente en realidad tejido nervioso, tejido reproductivo, sobre todo en hembras, y también placentario, así que no solo el útero, sino también las placentas, y a nivel sistémico, hígado y vaso principalmente. Ya. ¿Qué vamos a ver en una necropsia? Ausencia de lesiones visibles a nivel encefálico. Podría haber exudado porque son las meninges en realidad lo que se suele ver más infectado que el cerebro en sí mismo. Son las meninges las más dañadas. En cuanto a la forma septicémica, que afecta más a neonatos y aves, vamos a observar esplenomegalia, que en realidad no es patognomónico. Sabemos que cualquier infección en general puede causar una esplenomegalia. El vaso es como un gran linfonódulo. Una hepatomegalia también. Y vamos a observar en ellos, o posiblemente, focos necróticos blancos, ¿ya? Miocarditis, lesiones pulmonares o a nivel renal. Y en cuanto a lo reproductivo, vamos a observar un feto autolizado, ¿verdad? Aquí se ve bien conservado, no es un buen ejemplo. Y la placenta con necrosis focal y exudado. Esto es lo que se describe histopatología. O la necrosis, en realidad. ¿Signos? Sí. Claro. ¿Qué quiere decir? Que empieza como a alisarse, a degradarse, a digerirse. ¿Sí? Entonces, cuando sale el feto ya está como medio ya pasadito. Signos clínicos. La forma neurológica suele ser más común en rumiantes adultos, sobre todo ovejas. La oveja es la más susceptible a la difteria. La encefalitis, que suele afectar principalmente a nivel del tallo encefálico. Y vamos a ver esta cabeza torcida que ya vimos en la imagen. Caminar en círculos, que es el torneo. El torneo es ese signo clínico. Dificultad para deglutir, nistagmo, ataxia. ¿Ya? Los animales pueden quedar postrados y la muerte puede ocurrir dentro de 2 a 3 días si es que no hay tratamiento efectivo para estos animales. ¿Profe qué? Nistagmo. Me saco los lentes. Nistagmo tienes, no es algo patológico en sí mismo. Tienes nistagmo fisiológico y patológico. En palabras sencillas, es la reacomodación de tus ojitos. ¿Sí? Cuando tú te subes a una micro, te pones en la ventana y intentas enfocar y estás haciendo esto todo el rato, mirando la ventana, no sé si es, no creo que se den cuenta porque ustedes están mirando, pero si ven a alguien haciéndolo, que está constantemente reacomodando los ojos porque están pasando las cosas que están viendo. Ese movimiento se llama nistagmo. Es fisiológico, pero si tú estás... Creo que a los albinos tienen eso. ¿Los qué? Los albinos. No, es mover el ojo nada más, es solamente mover el ojo, es hacer esto. Y es normal. Cuando estás viendo algo particular. Pero, en este caso, este nistagmo patológico, no hay ningún estímulo. El animal está quieto, haciendo esto, todo el rato. Y, bueno, puede ser movimiento horizontal, puede ser vertical, puede ser circular. Eso lo van a ver en clínica. Pero eso es la reacomodación ocular. ¿Ya? Y en este caso no es por un estímulo, es patológico. Me pongo los lentes. ¿Sabía mi ojo o no? ¿Me lo saqué con el lente? Sí. Bacán. Ya. ¿Dónde quedé? Forma abortiva.
que se presenta principalmente en vacas y ovejas gestantes. Ojo con la placenta, que es un foco de infección crucial, entonces animales que puedan llegar a estar en contacto con eso pueden infectarse con listeria. Y la forma septicémica, que suele ser característica de aves y de animales más susceptibles, como los inmunocomprometidos o los neonatos, van a presentar cuadros sistémicos. ¿Sí? Esa es la característica de un cuadro septicémico. Fiebre alta, depresión, mucosas pálidas, muerte súbita. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Primero, por la clínica vamos a observar ciertas cosas que nos van a llamar la atención, particularmente signos neurológicos, particularmente en rumiantes, particularmente en ovejas. Entonces, si vemos ovejas con signos clínicos tipo neurológico, es uno de los cuadros que deberíamos descartar, ¿verdad? Sobre todo si no es una, sino que son varias. Y si hay antecedentes quizás de consumo de silo enmohecido. Aborto al final de la gestación, alta mortalidad de los neonatos, que esto es lo que les decía, que algunos logran nacer, pero nacen extremadamente débiles y finalmente terminan muriendo. ¿Ya? Cultivo bacteriano, vamos a usar de muestra sobre todo tejido neuronal, nervioso. Si es que tengo aborto, voy a usar placenta. Si tengo signos sistémicos, voy a buscar ese hígado o ese vaso. También la sangre podría ser una opción. ¿Ya? Crecen en distintos medios, como el agar sangre, no son medios muy sofisticados, agar Oxford. Son colonias pequeñas, sí, son beta-hemolíticas, una característica que nos podría acercar al diagnóstico. Y también podríamos usar PCR. De nuevo tenemos esta dualidad cultivo-PCR, y nuevamente sería en cultivos, en campo es la opción en general. En alimentos el PCR toma más relevancia, la PCR. En diagnósticos diferenciales, acá por ejemplo la rabia llama la atención, pero es que tenemos signos neurológicos, ¿ya? Entonces por ahí tiene mucho sentido. Y también dijimos que generaba complicaciones a la deglución. Por tanto, tenemos animales que están salivando mucho. Por tanto, animales que babean, que están con signo neurológico compatibles, porque son parecidos. ¿Ya? Bueno, y ahí quedan otros para que los analicen. Tratamientos farmacológicos, siempre en base al antibiograma. Acá hay algunas opciones que la literatura describe como viables, ¿cierto? La penicilina, la ampicilina y la asociación de ampicilina con gentamicina en casos de casos graves. Y nunca olviden, insisto, la terapia de soporte. Están tratando un animal, ¿ya? No solamente están matando una bacteria. Ya, les planteo un caso. Un rebaño de ovejas presenta de repente 3 casos agudos de abortos, ¿ya? Dentro de una misma semana. Y todos están comiendo del mismo silo. ¿Qué se les ocurre que deberían hacer en una situación como esa? Dejarle de dar silo primeramente. Ya. Aislar la terapeuta. ¿Aislar la qué? Las 3 ovejas. Aislar las abejas, perfecto, sí. Antibiótico. Antibiograma. Primero. Cultivarlo. Si tienes aborto, tienes placenta, tienes también hígado en esos animales que murieron, ¿verdad? En esos fetos. Puedes cultivar algo de ahí, ¿ya? También igual Oiga, profe, pero se puede, no, dale. se puede como tal vez antibiogramas a ver. ¿A quién, perdón? En el silo. No hace cultivo primero, del silo. Y me parece que la primera medida era, primero lo que tienes que hacer, a mi criterio, es evaluar si es que tu silo puede estar infectado o no. Eso sería lo primero. Porque igual resulta que si la placenta está en el suelo, Claro, sí. se puede contaminar con... Sí, es una probabilidad, pero lo más probable es el silo. ¿Sí? Entonces, es lo primero que deberías Por tomar. eso sí va antes de la placenta, porque igual la puesta en la suelo y está contaminada. Ah, entiendo tu punto. Ya. Ya. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Aislamos a los animales, los tratamos en base a lo que vayamos pesquisando, evaluamos ese silo para evaluar si está la presencia de la bacteria. ¿Sí? Eso como base. ¿Ya?
Y no alimentar a nadie más mientras estemos en proceso de cultivo. Con ese sí, con otro es así. ¿Ya? Miren, esa cuestión asquerosa de ahí. Ajá, ¿Se logra ver o no? así queda cuando se rompe. Exactamente. Es un cielo abierto. Y ahí se ve esas manchas que evidencian algo, que algo malo está pasando. ¿Sí? Ese cielo no se debería ocupar. Si está caliente. Upa, está No, caliente. no es normal que estuvieran calientes. ¿No? Se calientan. Mira, yo no soy un experto en cielo, para nada. Pero entiendo que en el proceso de ensilaje es normal que alcancen alta temperatura en el proceso de su producción. Pero entiendo que Pero allá está. cuando ya está listo, seguro entiendo, no debería volver a cambiar su Sí, temperatura. sí. ¿Sí cambia? Si tiene temperatura, ¿cuánto está? Ya, ok. No Y soy tiene un experto en olor cielo. rico. Sí, eso sí. Sí. Rico no. No, a mí sí me gusta. Bueno, tiene un olor fuerte, como ácido, ¿no? No sé. Pero Bueno, a mí no me agrada. Cosa de gusto. tampoco está bueno, pero tiene como un olor particular que es Como la extraño. alimentación así de la ciudad. No me gusta, para nada. Entonces, como prevención, ojo con el pH del silo. Si es muy alto, sobre 5 no se debería utilizar. Asegurarse que los silos estén bien compactados y fermentados. Retirar zonas visiblemente enmohecidas o alteradas. En realidad yo preferiría simplemente no, que depende del silo igual. Pero se supone que no deberías utilizarlo simplemente. Más que retirar ese trocito tacañano. Mantener corrales limpios y secos, desinfección, control de vectores. Con respecto a las personas, el uso de materiales de bioseguridad, ¿verdad? Elementos de bioseguridad. Protocolos de ingreso, de limpieza. Son cosas transversales a los diferentes microorganismos que hemos visto. Nos quedan 2. Vamos como avión. Yo creo que alcanzamos a ver uno más. Campylobacter. Bueno, Campylobacteriosis en realidad. Es una patología causada por el género Campylobacter. Afecta, de nuevo, domésticos, silvestres y humanos. Las hasta ahora 4 patologías que hemos visto, las 4 hacen lo mismo. Domésticos, silvestres y humanos. Se asocian a, de nuevo, cuadros gastrointestinales, de nuevo a abortos, sobre todo en rumiantes, y en humanos infecciones entéricas, o sea, diarreas. ¿Ya? En animales, pérdidas económicas asociadas a lo que ya hemos conversado, de nuevo transversal. Y en salud pública, Campylobacter es uno de los principales agentes y causan diarreas en personas. Así que es una patología a pesquisar en cuanto al control microbiológico. Gram negativa, morfología bastante característica que la describen como una coma. ¿Sí? Allá arriba les puse la imagen. Está como curvada, ¿sí? Debido a que tiene esta como morfología en realidad. Movimiento gracias a flagelos polares. Ya, se supone que tiene un movimiento tipo sacacorcho porque va avanzando de forma ondulada. Son microaerófilos y eso es relevante, son bacterias que el oxígeno las mata. Ya, requieren una baja concentración de oxígeno para subsistir. Son termófilos, por tanto pueden sobrevivir a temperaturas altas, ¿sí? Algunas especies crecen incluso sobre 42 grados Celsius, lo cual complica ciertos métodos de cocción. Si queda mal cocida la carne, podría perfectamente ser portadora de este patógeno. Sensibles a la desecación y al oxígeno atmosférico, ¿sí? Esto el oxígeno las mata, y requieren medios enriquecidos para el cultivo. Si ya sabemos que el oxígeno las complica, necesitamos un manejo más complejo para poder cultivarlas. ¿Ya? Las 2 primeras que están ahí marcadas con asterisco son las más importantes, el Campylobacter jejuni y el coli. ¿Ya? Con respecto a la salud pública y también a la producción. El fetus también, quizás, ¿sí? Pero las 2 primeras sí o sí. Campylobacter tiene de nuevo distribución mundial. En aquellos países que tengan mayor producción animal van a ser los que van a tener mayor representación de la misma. En países de desarrollo la infección en el humano ocurre a temprana edad, son más vulnerables los bebés y las conductas higiénicas también están reducidas y son menos conscientes de la higiene.
Producción animal, la presencia de Campylobacter es común en pollos de engorda, ganado bovino, cerdos y mascotas, con menor frecuencia. Ya. Entonces, pollos de engorda, ganado bovino y ovino serían los principales representantes de las infecciones por Campylobacter. ¿Ya? Y también serían, por supuesto, los reservorios. La infección, entonces, horizontal va a ser de transmisión fecal oral, al igual que todas, excepto listeria. Listeria, Escherichia coli, ¿cierto? Y el Campylobacter tendrían esta conducta de transmisión fecal oral. ¿Ya? Ojo, también podría presentarse de forma venérea en bovinos. ¿Ya? Vertical, poco frecuente, se ha descrito también en aves. También había una patología que vimos que cumplía con esas características. En en humanos es una zoonosis de tipo alimentaria por el consumo de carne mal cocida. Ya dijimos que resiste ciertas temperaturas altas, entonces si no logro generar una buena temperatura de cocción, Campylobacter va a sobrevivir. ¿Ya? Sobre todo en aves. ¿Sí? Leche cruda, agua no tratada y contacto con animales o con sus deposiciones que sean portadores. Va a ingresar por vía oral, se va a adherir al epitelio intestinal, va a secretar ciertas toxinas que van a permitir entonces la colonización del tejido, va a producir inflamación, necrosis y en casos severos invasión de la mucosa. ¿Ya? Entonces podemos observar que va a producir enteritis, ¿cierto? Y los signos clínicos asociados a lo mismo. En aves de corral suelen ser portadores asintomáticos y cuando les mostraba ese pollo que lo estaba lavando en el agua, bueno, Campylobacter era la bacteria que estaba pensando para poder controlar. ¿Ya? Así que muy bien. Entonces las aves suelen ser portadores asintomáticos, mientras que los animales jóvenes tipo cachorros, gatitos y rumiantes jóvenes pueden presentar diarreas leves, fiebre, anorexia, pero de forma más ocasional. Se asocia más a cuadros diarreicos. ¿Ya? Y en humanos, diarrea y dolor abdominal. ¿Ya? Diagnóstico mediante cultivo bacteriano, por medio del cultivo de material fecal. ¿Ya? Y como ya dijimos, es microaerofílica, entonces necesitamos cultivarla bajo ciertas condiciones bien particulares, ¿ya? De oxígeno, de temperatura. La PCR nos permite la confirmación de forma más específica de esta bacteria, pero aquí cualquiera de las dos sería un método adecuado para poder confirmar su presencia, siempre y cuando contemos con el cultivo para aquello. ¿Ya? El diagnóstico suele emitirse en caso de brotes leves, ¿ya? Como causa de diarreas relativamente leves, no se suele diagnosticar tanto esta enfermedad, excepto en alimentos. ¿Ya? Tratamiento: los animales habitualmente no se tratan porque es una patología autolimitante, no es un cuadro muy complejo, insisto. En aquellos animales jóvenes podríamos tener cuadros de diarrea, pero suele ser bastante autolimitante. Casos severos: utilizar ciertos antibióticos como la eritromicina o el enrofloxacin. La especie predominante es, por ejemplo, Campylobacter fetus, en el caso de la campylobacteriosis reproductiva. ¿Ya? El ingreso de este patógeno es venéreo en el caso de los bovinos o digestivo en el caso de los ovinos. Cuando inicia el tracto genital, se disemina de forma sistémica, llega a nivel del útero, coloniza la placenta, va a producir inflamación en esta zona, necrosis y después, posteriormente el desprendimiento de la placenta, provocando finalmente el cuadro clínico que le da el nombre a esta cepa, ¿cierto? Que es el aborto. ¿Ya? Diagnóstico: vamos a hacer cultivo bacteriano o PCR para poder diagnosticar esto, ya sea tanto de secreciones genitales, a nivel de feto o de placenta. Vacunación anual. En vacas se da bastante se usa bastante la vacunación para evitar las pérdidas económicas que involucra un aborto. Y como medidas de control, separar hembras que estén abortando, desinfección de las áreas de parto, eliminación de los fetos de forma adecuada. ¿Sí? Los tratamientos suelen ser poco efectivos en el caso de los cuadros reproductivos.
¿Ya? Por ejemplo, en macho, recuerden que los testículos tienen esta capa protectiva que evita el contacto con los fluidos sistémicos, porque está medio aislado esa zona. De corrido. Y en hembra se refiere a un control con vacunación y reposo reproductivo. Zoonosis, con las patologías como zoonosis, hay que prevenir, sobre todo por el consumo de pollo, ¿verdad? Se debe cocinar a alta temperatura de forma adecuada estos alimentos, sobre todo las aves, las carnes blancas. Lavado de los utensilios y de las manos que manipularon estos elementos, que son cosas que quizás no tenemos mucho en cuenta. Por ahí la contaminación cruzada de un cuchillo o una tabla, con la que trocé un pollo y luego voy con esa misma herramienta a hacer la ensalada y generé la contaminación cruzada. No consumir leche no pasteurizada, por favor, por ningún motivo. En producción animal, mejorar las condiciones en general, ¿ya? El ingreso de personas, material de bioseguridad, métodos de cuarentena, etc. Listeria corta, para quedar al día, y así no nos va a atrasar. Perdón, leptospira. ¿Ah? Sí, terminamos bien. Leptospira. Sí, vamos moviendo. Ah, no. Bueno, la leptospira es diversa, ¿sí? Tenemos hartos serotipos de leptospira. Afecta a muchas especies animales. Puede presentarse de forma aguda o de forma crónica. La forma aguda es la que típicamente estamos detectando. Y, bueno, es una enfermedad zoonótica, afecta a personas igual. Causa pérdidas económicas asociadas a principalmente abortos y a baja fertilidad, ¿sí? En animales de producción. Muy distinto a lo que ocurre en animales menores, donde la letalidad quizás es lo más grave. ¿Ya? Condiciones ambientales que lo favorecen: ambientes cálidos y húmedos, por tanto ya podemos asociarlos a ciertos lugares geográficos. Presencia de agua estancada, y eso es el punto más crítico para el desarrollo de las infecciones, ¿ya? Y la alta densidad animal. ¿Okay? ¿Ustedes listeria lo asocian a algún animal en particular como transmisor? ¿Qué? Ya, sí, cerdo. ¿Qué más? Listeria. ¿A qué lo asocian? Como algún animal portador, diseminador. ¿Lo asocian a algo, no? Un no podría ser también. A ratones, perfecto. Y la gente lo suele asociar mucho al campo. A los ratones. Que sí, son portadores de listeria. Diseminadores magníficos de listeria. Pero hay más ratones en ciudad que en campo. Para que tengan eso en cuenta. Con respecto a la microbiología tú dices listeria. Si dije listeria, perdón, me refiero a leptospira. Gran negativa, tiene una forma bien característica, ¿cierto? Como una especie de trenza, ¿verdad? Ganchuda. Es aerobia obligada, muy móvil. Aquí el cultivo es complejo, se hace en medio semisólido, de crecimiento lento, por tanto por cultivo es difícil diagnosticarla. Alta afinidad por tejido renal y genital, ¿ya? También hepático, depende del serovar. Se elimina por la orina, ¿ya? El ambiente húmedo y el agua estancada es una excelente forma de preservar este bicho en el ambiente. Se agrupan en especies patógenas, intermedias y saprófitas, ¿sí? O sea, hacen daño, puede que lo hagan, no lo hacen. Ya, hay muchas leptospira en diversidad de especies. Acá tenemos diferentes serovares, ¿sí? Donde tenemos el hospedador, el reservorio, ¿verdad? De cada una de estas, y creo que tengo otra más adelante que nos permite. No, veamos la orden, ¿no?
que nos permite identificar a cuáles afectan más. Profe, y un poquito igual, ¿no? ¿Sí? Sí, porque he escuchado esto. Sí, la hay. En humanos, estos son los serovares que suelen estar, sobre todo estos dos, más presentes en infecciones hacia personas. ¿Cuál? El Icterohemorragiae y este no sé pronunciar. Se proe. Es quizá puntuación ahí arriba. Bueno, en fin, esos dos. Ya. Y este tiene alta importancia sobre. Vamos a revisarlo. Distribución mundial, igual que todas, endémica en muchas regiones. Ya sabemos que lugares húmedos y calurosos, por lo tanto tropicales quizás, suelen tener, o sea, esos lugares suelen tener presencia. Sí, porque les gusta más este bicho. ¿Ya? Latinoamérica, sudeste asiático, el África subsahariana son los lugares en los que en teoría tenemos más casos de esto, mayor presencia de esta bacteria. Alto medio ambiental, temperatura cálida, presencia de agua estancada como la que se ve acá, factor de riesgo, y vemos muchos perritos bebiendo de agua estancada, ojo con eso, o nos gusta mucho bañarnos en las lagunas de San Pedro, y eso no es más que agua estancada. Deficiente control sanitario en animales y en humanos, ya las políticas de... Yo me este feo, había visto una imagen muy bonita, pero dije, ¿es muy bonita? No, creo que vean un ratón feo y parece que no... Les he fallado. Reservorio entonces lo asociamos mucho a los roedores. Claro. Ya, los roedores son unos grandes diseminadores de leptospira, principalmente por la orina. A ellos no les suele afectar la leptospira, entonces suelen ser portadores de este mismo bicho. ¿Ya? Particularmente el Icterohemorragiae y el Interrogans. O sea, leptospira interrogans, serovar, Icterohemorragiae. Ahí sí. ¿Ya? Ganado bovino y porcino, posteriormente son portadores de las presentaciones renales, de cursos más crónicos. ¿Ya? El ardio en el caso de los bovinos y el pomona en el caso de los porcinos. También afecta animales silvestres, ¿sí? Son reservorios de estos mismos. Y las mascotas podrían perfectamente también ser portadores asintomáticos, por tanto reservorio de ciertas serovares, sobre todo el canícola, en el caso de los perros. ¿Ya? Transmisión va a ser principalmente por el contacto con orina de animal contaminado, portador. Esta orina puede ser que entre en contacto directo conmigo, ¿sí? O que yo entre en contacto con un ambiente en donde hubo harta carga de orina. ¿Ya? Entonces, estos aguas estancadas son la principal fuente de infección. Qué delineado. ¿Verdad? Un rato. No. Ah, ya. La presentación, o sea, el serovar en el perro, canícola. Es el serovar o el subtipo de leptospira que está más presente en perros. Entonces, el agua estancada es el principal, insisto, método de infección en animales y también en personas, ¿ya? Suelo húmedo, alimentos contaminados con orina, por ejemplo, si tienes una bodega y en esa bodega hay ratones y esos ratones comen y se orinan en el mismo lugar, pues bueno, hay alto riesgo de infección, ¿ya? Contacto con mucosa o piel lesionada, eso ya es un poco más extraño, pero también podría pasar. Transmisión por animales, el coito para ciertos serovales en equinos y en bovinos está demostrado que leptospira se podría transmitir de forma venérea. Transplacentaria y leche materna en algunos casos. Estos son formas menos frecuentes. Definitivamente la forma más frecuente es el contacto con fluidos que estén contaminados con orina de algún animal portador, particularmente roedores. Les pongo este caso de un reporte en el año 98 en Estados Unidos, después de una triatlón. Hubo un brote extremo de leptospira en personas que vivían en esa zona. Resulta que se hizo la triatlón después de una temporada, de una lluvia intensa. Había pasado mucho tiempo sin lluvia, llovió muy fuertemente y los días después se hizo la triatlón, que dentro de las etapas consiste también en el nado, me parece que era en un lago.
corrían, andaban las cosas que son parte del triatlón, y dentro de eso estaba el nado en un lago. La lluvia en ese lugar, días anteriores al evento, generó que toda la carga de leptospira que había a nivel ambiental en ese lugar fuera arrastrada por el mismo agua hacia el lago. Entonces las personas que estuvieron en contacto con el lago, que nadaron por ahí, que pusieron sus mucosas a ese líquido, en gran medida fueron infectadas. Fíjense que bueno, no eran tantos, pero de 434 atletas, el 98% tuvo signos compatibles con el cuadro, y de esos me parece que era la mitad los que fueron positivos a leptospira. Y es alto para un evento común como la triatlón. Y aparte de eso, estos son solamente los atletas. También se reportaron en un porcentaje menor personas que vivían en las localidades próximas a este lugar que también padecieron la enfermedad. ¿Ya? Así que ojo, simplemente nadar en agua estancada nos puede exponer a esta enfermedad. Entraba a través de mucosas o por piel lesionada, diseminación, pasa al torrente sanguíneo una vez que ingresa, ¿cierto? Se produce esta bacteria y luego se dirige hacia los órganos blancos. Dependiendo del serobar, se va a ir a riñón, se va a ir a hígado, se podría ir a pulmón o al sistema reproductivo, ¿ya? La forma aguda, vamos a tener, que suele ser la presentación más grave, por supuesto, vamos a tener signos clínicos más complejos y eventualmente podríamos tener muerte súbita. Y la forma crónica se asocia principalmente a portadores de tipo renal. O sea, la leptospira va a colonizar riñones y ahí se mantiene, ¿ya? Y se disemina después por orina. Síntomas en animales infectados, depende de la presentación que vayas a tener, pero podrías tener fiebre, letargia, anorexia, ictericia, hematuria si está afectado tu riñón, vómitos, diarrea, es muy frecuente en perros que están con leptospirosis, signos digestivos como estos, aborto, infertilidad, sobre todo en equinos y en bovinos, insuficiencia renal aguda, esto es transversal, ¿ya? Lesiones comunes que podrías observar, petequias, hemorragias deslacerosas, sobre todo a nivel renal, en hígado también, nefritis intersticial, hepatitis con degeneración grasa y abortos con lesiones placentarias inespecíficas. ¿Ya? Entonces acá están los signos clínicos que predominan dependiendo de la especie que se podría ver involucrada en la enfermedad. Por ejemplo, en sitios para mí lo más cercanos a los perros. Estos cursan con cuadros febriles, con vómito, con dolor renal, ¿sí? Podrían presentar ictericia, hemorragias diversas y también muerte súbita. Tratamiento: antibióticos, idealmente asociado a un antibiograma. Es muy difícil hacer un antibiograma en estos casos, por lo complejo que es la leptospira de cultivar. Por tanto, nos arriesgamos utilizando una o alguna combinación de estos antibióticos. Como opción B, en caso de que de los portadores usamos esto. Sin embargo, a los portadores simplemente tenemos que resignarnos a que mantengan la leptospira en su interior, porque es muy difícil que respondan al tratamiento. Lo que hacemos es, al darle estos antibióticos, disminuir la expiración, ¿ya? Tratar precozmente, mejorar el pronóstico. A niveles de producción, considerar periodos de resguardo, ¿sí? En infecciones crónicas, el tratamiento no siempre elimina a la bacteria del portador, ¿ya? Así que ojo con eso también. Con respecto a la prevención, existen vacunas. Las típicas vacunas óctuple y céntuple en perros, por ejemplo, poseen leptospira, pero serobares específicos. Ahí está el serobar canícola que habíamos mencionado. En bovinos se usan vacunas inactivadas contra serobares como el Hartley y el Pomona, que son los más prevalentes en ellos. Y en cerdos, el Pomona y el Bratislava son los más prevalentes, por tanto también las vacunas son específicas para ellos. ¿Ya? Mejorar las medidas de prevención, ¿cierto? Que mejorar la higiene, control ambiental, controlar los vectores. Los roedores se supone que son los principales diseminadores, por tanto hay que controlar las plagas, evitar que se apose el agua, ¿sí? Eso nos permitiría prevenir la enfermedad. Conclusión para ustedes, y esto fue una triatlón. ¿Se pasó? Fue largo, pero creo que esta es la clase más larga de todas. La otra ya... Duró como una hora y... Sí, Una hora. ¿Una hora? ¿2 horas? por ahí. Pero si partimos a las 2 ya.
Es que otra vez grabé la clase por eso. Pero sin contar el. Pero quizás la pausa. Sin contar la pausa y todo. Ah, mira, como 2 horas de puro habla. Súper rico. Sin contar el inicio ni nada. Profe, que esté muy bien. Igualmente. Para la prueba, chicos, prepárense con lo típico que hemos visto en las clases, que es el agente etiológico, la forma de ingreso, ¿verdad? El tratamiento, los signos clínicos, la prevención, que